Bienvenidos. Vengo prometiendo hacer una guía de semisupina en relación a la respiración y a los diafragmas, que es algo con lo que vengo curioseando últimamente. Hay más información sobre esto en otros posteos. Bien, entonces vamos a empezar como siempre acostados boca arriba sobre un mat o una manta para ablandar y no tener tanto frío en la relación con el suelo. Y un bloquecito o unos libros, un libro más o menos de ese tamaño para el apoyo de la cabeza. Y entonces semisupina es la posición en la que descansamos la espalda, boca arriba en el suelo con las piernas flexionadas. Entonces vas a tener la planta de los pies en contacto con el suelo, las rodillas flexionadas apuntando hacia el techo. Vamos a apoyar las palmas de las manos en algún lugar del torso. Te propongo que para esta vuelta intentes apoyarlas en la zona de las costillas bajas y entonces los codos quedan en contacto con el suelo. En la medida que vayas llegando a la posición de semisupina, vamos a tomar unos momentos para escuchar la llegada. Los tejidos están siempre en una especie de viaje o proceso hacia algún lado, y en particular ahora que llegamos a semisupina, entonces podemos permitir el proceso de llegada, como la capacidad de los tejidos de ir reconociendo la oportunidad del descanso. Y eso puede que no sea inmediato, puede que sea algo que vaya sucediendo en la medida en la que permaneces. Entonces probablemente acabamos de cambiar de alguna situación más cotidiana, de estar sentadas o estar paradas en relación perpendicular de la columna al suelo, hacia una relación horizontal o paralela de la columna al suelo, que es la que nos propone semisupina. Ir escuchando el contacto amplio de soporte del suelo en la espalda, la capacidad de reconocer algo de mí atrás en la sensorialidad del contacto. No solemos estar tan despiertos en el atrás, entonces aprovechando también la información sensorial que viene desde esa zona de nosotros mismos. Dándole oportunidad al cráneo de descansar el peso, el contenido hacia el contacto con los libros, y dándole la oportunidad a la pelvis también en el otro extremo del torso de descansar amplio el volumen de los huesos, del contenido que esos huesos protegen, órganos, fluidos, todo eso descansando en la relación amplia y ancha con el suelo. Escuchando la planta de los pies también amplia, ancha, porosa en la relación de contacto. Y observa si hay alguna parte de vos que en el sentido de llegada al suelo está tal vez interpretando que
que hay que hacer algo para llegar o que hay que hacer un pequeño empuje para contactar el suelo. Entonces, si hay algún lugar de vos que reconozcas que esté empujando el suelo, podés proponerte dejar de hacerlo y simplemente confiar en que hay algo de la gravedad operando en tu llegada al suelo y que a la vez hay algo del suelo viniendo hacia vos y que tenés la capacidad de recibir suelo en la espalda. Vamos a dejar que las palmas de las manos registren la movilidad del movimiento respiratorio, del mecanismo respiratorio en el torso, como las palmas de las manos atestiguando el movimiento del torso. En esa zona en la que el diafragma hace como de piso al final de los pulmones y de techo al inicio de los órganos digestivos o de las vísceras de la zona abdominal, hay como gran expresión del movimiento respiratorio y la posibilidad de observar una movilidad generosa. Que puede tener un sentido más de expansión y retracción, o también un sentido más de ascenso y descenso a través del torso. Observar lo que se deja observar. Zona de costillas, zona media del torso en movilidad. Y esa movilidad en la zona media del torso y del diafragma propone algo hacia los pulmones y propone algo hacia las vísceras. Está como en el diálogo entre la parte superior del torso y la parte inferior del torso. Y entonces viajando con la observación hacia la parte alta del torso, de la espalda, el contacto de los omóplatos con el suelo y la observación de la movilidad de las clavículas en el proceso respiratorio. Y también de los músculos y tejidos del cuello y de la garganta, como de toda la tridimensión del cuello. El atrás del cuello, los laterales del cuello y el frente del cuello. Y te estoy proponiendo una observación que no tiene que ver con el viaje del aire, no tiene que ver con el recorrido del aire, sino con la movilidad que rodea ese recorrido. Entonces, como independizándote un poco de las sensaciones del aire entrando y saliendo, para ir a la observación de la movilidad de las estructuras que rodean ese viaje. Entonces, movilidad específica de los músculos del cuello, de la tridimensión, de esa zona cuello, cintura escapular. Y puede ser que también percibas un movimiento de expansión y de retracción,
o de ascenso y descenso. Y viajando con la atención un poco más arriba a la zona del cráneo, cráneo-cabeza, recordándote, cabeza descansando en el contacto con los libros, escuchando si hay algo del movimiento respiratorio que se exprese en el cráneo. Observando que el ingreso y la salida del aire comienza en el cráneo, ¿no? Ahí súper alto en tu estructura. Entonces, de los orificios nasales, el aire sigue subiendo, como sube por la nariz, arriba, atrás, para descender hacia los pulmones. Y entonces, independientemente del recorrido y de las sensaciones del recorrido del aire, queda el conjunto de la estructura del cráneo, respira o se mueve acompasado con la respiración. Y entonces cuando nombramos cráneo o cabeza, parece que estamos nombrando una cosa, pero en realidad es un conjunto de estructuras, conjunto de huesos que contienen un conjunto de órganos que componen el sistema nervioso. Entonces, en particular el sistema nervioso central. Pero entonces adentro del cráneo, que está compuesto por múltiples huesos, hay también múltiples estructuras divididas y conectadas por tejidos. Y todas esas estructuras respiran cuando respiramos. Y entonces de a poco vamos a volver la atención hacia la zona del torso, donde tenemos las manos en contacto con las costillas, para de ahí viajar con la atención del diafragma para abajo, hacia las vísceras, órganos digestivos, observar la movilidad de la zona abdominal en la respiración, que también puede ser de expansión, retracción o ascenso y descenso o combinación de ambas. Para viajar con la atención en particular a la zona de la pelvis, a los huesos de la pelvis, y observar si hay algo del movimiento respiratorio expresándose en particular en las estructuras de la pelvis, en los ilíacos, sacro, huesos de la pelvis, y también en los tejidos que componen el suelo pélvico, que es lo que cierra la pelvis al final del torso. Observando la conexión del diafragma en la mitad del torso, con el movimiento de las vísceras, con el atajar y responder de ese movimiento en ese otro diafragma que es el suelo pélvico. Hay un diálogo entre todas esas estructuras. Y entonces quitando la observación de alguna estructura particular ahora para volvernos globales en la observación de el sentido general de la movilidad que propone la respiración. Escuchar esa especie de marea interna. Bien, voy a dejar la grabación acá y los voy a dejar observando esa marea interna. Quédense el tiempo que consideren
necesario o que tienen ganas.